¿qué? Tal vez. Nos quedamos en los mecanismos de acción de los fármacos, entonces ya de los de la diabetes. Es muy importante saber cómo vamos a organizarnos totalmente en esto. Acuérdense de algo que siempre pasa. Farmacología es para que sepan sobre todas las cosas el mecanismo de acción. Eso es como lo que más me importa que se aprendan. Después de farmacología, ya que sepan cómo funciona, en terapéutica van a ver en dónde funciona y para qué funciona. Sí me doy a entender con eso, ¿verdad? Pero es importante que determinemos ciertos puntos, que ahorita les voy a dar una aclaración para que vean esto, ¿no? Cuando tenemos entonces esta secreción de insulina, recordemos que así era como estábamos hablando de que la glucosa entraba, cambiaba su función, esto sí lo recuerdan bien, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos el primer mecanismo de acción de fármacos. Normalmente, aquí es donde vamos a empezar. La metformina. La metformina viene de una familia que se llama guanina. La metformina es el Batman de las medicinas, ¿ok? Porque no tiene paz, ¿sale? Entonces, ¿qué supongo que pueden entender con esto? Tenía arriba de ellos a su papá y a su mamá llamado funformina y fenformina, ¿sale? Que fueron de los primeros en actuar. Pero resulta que las biguanidas se acabaron. ¿Por qué? Porque tenían efectos secundarios malignos, entre ellos la más importante, que era acidosis láctica. ¿Ubican qué es la acidosis láctica? Cuando les duele así cuando van y hacen ejercicio. Pero esta acidosis láctica era mortal, ¿no? O sea, era muy elevada. Entonces, de estas biguanidas, la única que se quedó funcionando es metformina, ¿sale? La metformina es uno de sus posibles mecanismos de acción. En general, pueden entender algo que es aumento de la secreción de insulina, ¿vale? Y la teoría más aceptada para ver cómo es que trabajan es activando el metabolismo de la mitocondria para hacer más cantidades de ATP, ¿sale? Hay más formas, pero la más aceptada es esta que les comento, ¿sale? Entonces, ¿qué hace la metformina? Aumenta la secreción de insulina. Entonces, si aumenta la secreción de insulina, es como si nosotros forzáramos al hígado, al páncreas, perdón, a que generara sus insulinas mucho más funcionales, ¿sí? De tal manera que sean llavecitas adecuadas y bien formadas para que puedan abrir su casita, ¿sale? Si abrimos la casita, metemos a la glucosa y eso está bien. ¿Sí queda claro eso, verdad? Entonces, dime. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese sería el primer fármaco que vamos a utilizar. Si ustedes le preguntan a sus abuelitas, por ejemplo, ¿qué toman de medicina para la presión que les dan en el seguro? Casi siempre las abuelitas te van a decir que te dan una pastilla grandota y blanca y una delgadita, chiquita, así redondita, ¿sí? Entonces, uno ya sabe traducir eso en el idioma abuelita, que es metformina con glibenclamida, ¿sí? Entonces, la glibenclamida es un mecanismo de acción. La glibenclamida lo que hace es glibenclamida, ¿vale? ¿Esa tiene el mismo efecto que la glimeprida y la gliclazida? Sí, pero aquí el más utilizado sería la glibenclamida, a más que volarse a poquito. Esta pertenece a una familia llamada sulfonilureas, ¿sale? Entonces, ¿qué hace la glibenclamida? La glibenclamida cierra a los canales de potasio aquí. Si se cierran los canales de potasio aquí, entonces se acumula más potasio, se abren los canales más fáciles de calcio, hace que las vacuolas se secreten mejor la insulina y que esto favorezca la secreción de estas llavecitas que van a ir a abrir la célula. ¿Se entiende? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Porque luego vienen las más difíciles de encontrar. Ahorita vamos a ver qué son. Ahora vamos a ver
Otros medicamentos, fíjense bien. Aquí nos vamos a encontrar con dos medicamentos nuevos para ustedes, quizá. Para muchos a lo mejor ya tienen esa función. ¿A quién le gusta South Park? ¿Saben quién es South Park? Sí. ¿A quién le gusta South Park? Uno, bien, puntos extras, dos, tres. ¿Ya? Una caricatura. Ok, ¿y ustedes tampoco? ¿No levantan la mano? Ah, ya vi. Bien, hay un capítulo. South Park ya no saca temporadas como lo solía hacer. ¿Sí? Antes sacaba una temporada y entonces eran secciones de capítulos y así sucesivamente. Ahora saca mini películas. ¿Por qué menciono South Park? South Park, aparte del humor negro que manejen y lo que ustedes quieran, South Park tiene algo muy importante. Algo muy importante es una crítica social directísima, de impacto no solo social, sino gubernamental y muchas cosas. Entonces, es una gran caricatura, aunque ustedes no crean. Si ven ese trasfondo, el último capítulo de South Park se llama South Park, el fin de la obesidad, donde Eric Cartman quiere poner fin a su obesidad, pues nada más para ser un chico normal, para que nadie tenga derecho a decirle nada porque es normal, ¿sí? Esa es la idea de esto. Y hacen un desmadre. Siempre South Park empieza desde lo chiquito, para quien no conozca de qué se trata, empieza desde un problema pequeñito hasta un problema masivo gubernamental que mete a todos Estados Unidos en problemas y bueno, entonces ya son mini películas de hora y media. Quien tenga Prime, ¿cómo se llama el otro? ¿El de la montañita? Paramount Pictures, ahí podrán ver esa película. Está muy chida. Ojalá tuviéramos tiempo para verla. Y un día de clase se la puedo poner aquí para que la vean, porque sí está muy padre esa crítica social. Y sí lo hago con la intención de que de veras entiendan esa crítica social para los que no han visto ese capítulo. Pero bueno, ¿por qué lo digo? Porque ahí hablan directamente de un fármaco en particular llamado GLP-1. ¿Saben qué son los GLP-1? Sí. GLP-1. GLP-1 significa Life. ¿Sale? Glucagon Life Peptide tipo 1. ¿Sale? Entonces, este glucagón o GLP-1 lo que hace es favorecer el efecto incretina. ¿Quién me puede decir qué es el efecto incretina? Ya iba. Bueno, Te di con vuelo así. es que lo de las incretinas tiene que ver con lo de la absorción de carbohidratos. ¿Sí? O sea, están relacionadas con las inhibidores de la peptidasa 4. Sí, ahorita vamos a ver la relación que hay. Entonces, lo que hace es como inhibirlas para que no puedan captarlas. Ok. No se pueda como absorber. Bien, muy bien, casi muy bien, Bernardo. ¿Qué más? ¿Quién más le dice de las integrinas? ¿Ya ve? Sí, de las incretinas. Perdón. Perdón, yo del futuro te defraudé. ¿Quién? ¿No? ¿Qué es una incretina? Ok. Nosotros tenemos dos hormonas importantes llamados glucagón e insulina, ¿sí? Células alfa las va a dar el glucagón. No, perdón, al glucagón nace de las células alfa y la insulina de las células beta. Entonces, supónganse que están así igual ahorita, ¿sí? Si yo tengo hambre, en automático se empieza a disparar los niveles de glucagón. ¿Sí queda claro? Y me está dando hambre y por eso me va a mandar una señal de tener hambre. ¿Por qué? Porque el aumento del glucagón lo que hace es que me activa los centros del hambre para poder decirme que coma. ¿Por qué? Porque está detectando mi cuerpo una disminución de glucosa. ¿Sí queda claro? En cuanto yo no tengo glucosa en mi sangre, es como cuando se te prende el foquito de la gasolina. Se prende porque te dice, ya no tenemos gasolina, ponle. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos gasolina, en este caso comida, y lo único que va a hacer es que va a empezar a subir los niveles de insulina, porque mi páncreas ya está reaccionando a generar estas llavecitas que les estoy diciendo. ¿Sí queda claro? Si todos fuéramos conscientes de lo que comemos, en este caso, nos enteraríamos que si yo tengo un hambre desesperante, así de, no manches, desayuné a las 11 de la mañana y ya no he vuelto a comer, y me siento tembloroso de hambre, ¿qué sucede? Es la primera fase del hambre. ¿Por qué? Porque el glucagón te está diciendo que
porque tienes hambre. Entonces, no comes, y si no comes ya habíamos explicado qué sucedía, ¿verdad? Con todo eso. Pero bueno, el chiste es que tienes esa hambre desesperante y te sientas a comer justo en el hambre desesperante, en ese pedacito. Entonces llegas a los taquitos, así, a todos conocemos a nuestro taquero favorito, llegas con él, te sientas y dices, dame 10, así ya de... Entonces, ¿qué haces? Te los comes en chinga. En ese momento, yo por ejemplo tengo un primo que come 2 o 3 tacos y se queda así como esperando y dice, es que estoy haciendo mucho a mi estómago hasta que se le olvide que ya está lleno para seguir comiendo. Ese pedacito, esa pequeña definición de lo que les estoy diciendo, es justo el momento donde entraron las sincretinas. Cuando mi cuerpo ingresó carbohidratos, acuérdense que la tortilla y todo eso son carbohidratos que son disacáridos, que son cortados por las disacaridasas, que van a separarlos en 2 azúcares, ya sea glucosa, maltosa, fructosa, lo que ustedes quieran, más si se tomaron un Boeing con los tacos y que se están disparando así todos sus niveles de carbohidratos. ¿Qué están haciendo? Lo que están haciendo es que están disparando su nivel de incretinas. Las incretinas van a salir de las células epiteliales del estómago, naturalmente, del colon, del duodeno, ¿sí? Y entonces ahí se empiezan a secretar estas hormonas. ¿Para qué? Para que nosotros empezamos a cortar y al hambre. Si somos conscientes, como les digo, de esta comida, ustedes se darán cuenta de que de 10 tacos que quería y planeaba comerme, al tercero ya no tengo hambre. O sea, si soy consciente con eso, ya no tengo hambre. Definitivamente con eso se apagó, ¿sí? Pero obviamente nosotros queremos seguir comiendo. Eso es un acto normal. ¿Por qué? Porque cuando yo saqué a este glucagón, lo que está haciendo mi glucagón es que está aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo? Se está bajando al mismo tiempo que está subiendo la insulina. Ese pedacito de subida es el que me está inhibiendo ya la comida, porque ya hay una expresión. En cuanto llega, se salen estas incretinas, le cortas a ese camino y dejas que todo esto que ya está entrando, esos 3 tacos que ya llevas, hace que ya empiece a secretar insulina en nuestro cuerpo. Por eso técnicamente es normal. El problema es que la incretina que salió, ¿sí?, solamente duró unos minutos, 5 minutos más o menos, entre 4 y 5 minutos dura este efecto de incretina. ¿Y qué creen? Se va para abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Entra más hambre y sigo comiendo. Por eso se me va un pedacito de tiempo mi hambre. Esto que les estoy diciendo, este pedacito específico de hambre, es porque entra en algo que se llaman, ahora sí, Bernardo lo dijo ahorita, DPP-4, que se conoce como dipeptidil. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense otra vez. ¿Cómo? Y entonces sale incretinas. Las incretinas suben y la dipeptidilpeptidasa 4, fíjense bien hasta aquí, dipeptidilpeptidasa es una enzima. Esta enzima lo que hace es ir acabando con las incretinas. ¿Sí queda claro? Entonces, bajo a las incretinas. Lo malo es que las dipeptidilpeptidasas acabaron con mi incretina, que acabaron con mi hambre, y por eso, ya con mi apetito, perdón, y por eso me vuelve a dar hambre. ¿Sí queda claro? Si yo tuviera presentes estas, me voy a sentir lleno. Por lo tanto, aquí es donde entra esta caricatura de South Park, y esta se va a llamar así. Una de las más representativas de estas sería Ozempic, ¿sí? El Ozempic es un medicamento que se utiliza muy bien para bajar de peso a los pacientes. Hasta el capítulo de South Park donde se realizó y se salió, no estaba permitido tomar Ozempic para bajar de peso. Ahorita ya está indicado para bajar de peso. Antes estaba únicamente diseñado para bajar la glucosa. ¿Por qué? Porque acuérdense, el hecho de que yo tenga mucho GLP-1, estoy haciendo que mi sistema de llenado se sienta ya full, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Comía con el Ozempic
Y el mecanismo de acción que hace que el Oncepic te dé esto es que tú te sientes así, te da asco la grasa, simplemente te da asco, no quieres ni siquiera comer, hueles la grasa y ya quieres vomitar casi casi. ¿Sí queda claro? Bajas los niveles. Que entonces este medicamento lo que hace es hacerme sentir vacío, digo lleno, perdón. ¿Sí? Exactamente, eso es lo que hace. El poder incretina que les comento es ese. Tú te estás poniendo esas incretinas, le estás aumentando más incretinas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si yo pongo estas incretinas, ya no van a durar 4 minutos, ya van a durar más tiempo en mi sistema para aumentar esta capacidad y esta sensación de llenado. ¿Sí queda claro? Eso es lo que te hace bajar de peso. Pero ahí, en esta parte también ya entraría como la alfa-glucosidasa, ¿no? Sí, claro, todo eso ya es cuando se empieza a meter para poder ayudar también, eso de la alfa-glucosidasa y todo eso, para ayudarle también como subsecuente a mejorar la secreción de insulina, ¿sale? Entonces también entraría por ese lado. Pero su central, así su función central es, te doy más incretinas para que te duren más en tu cuerpo, para que te sientas lleno, ¿sí? Si tú te sientes lleno, empiezas a bajar de peso. Antes se daba este medicamento y la gente empezó a decir, güey, es más barato así que una liposucción, porque esto apenas en Estados Unidos, bueno, no, más bien aquí en México anda costando más o menos entre 5 y 8 mil pesos, dependiendo de dónde la compres. Entonces, el Oncepic, que es la marca más comercial, no hay. Si ustedes van y compran, no hay. ¿Por qué? Porque se acabó de tanta gente que lo sobrepide, pues. Y les dije que en presencia del GLP-1 entra la dipeptidasa y los elimina para que me siga dando hambre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La dipeptidasa le vamos a poner aquí una I de inhibidor. ¿Sí queda claro? Entonces es inhibidor de la dipeptidasa. ¿Qué va a pasar? GLP-1 aquí. Entonces me siento lleno, ya no como. Llega la dipeptidasa, lo baja. Pero entonces, antes de que llegue y lo baje, llega la dipeptidasa, el inhibidor, y apaga la dipeptidasa. ¿Para qué? Para yo dejar intacto a mi GLP-1 aquí, haciendo mi función de no comer. ¿Sí me doy a entender? Entonces ya tenemos el mecanismo necesario para esto, ¿sí? Estos son los más difíciles de como querer comprender, por lo menos los que a mí me costaron más trabajo, porque tenía que encontrar la relación de qué era un GLP-1 y de qué era un dipeptidasa para poder entender la incretina. ¿Sí quedó claro el efecto incretina así con esto que les estoy explicando? Sí. Entonces, también se suma a que de segunda intención, pues, de manera secundaria, esto también ayude a mejorar la secreción de insulina y se produzca una mejor secreción de insulina. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No. ¿Todo bien? Ok. Luego nos pasamos a los siguientes mecanismos de acción. Estos casi no son tan importantes de ilustrar con dibujitos, pero aquí sí. El siguiente mecanismo de acción que nos interesa saber hoy son las tiazolidinedionas. Ya sabemos aquí, no, las tiazolidinedionas casi ya no se utilizan. De hecho, ni las voy a mencionar, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, de una vez les voy a decir por qué. Son hipoglucemiantes muy potentes y ya se fueron. Sale prácticamente, ya no se utilizan, ¿ok? Bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Lo que sí me interesa de esto es que quede bien claro cómo funciona el riñón. ¿Qué funciones tiene el riñón? Filtración. Absorción. Equilibrio ácido-base. Bueno, reabsorción más bien. Filtración, reabsorción y qué más? Equilibrio ácido. Equilibrio ácido-base. Secreción. Eritropoyetina. Y pues eliminación. Regulación de la presión. Regulación de la presión. Eso es muy importante. ¿Sale? Guárdenselo ahorita. Bien. Entonces el riñón hace un chingo de cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tenemos aquí una cosa que se llama arterias aferentes? ¿Cierto? ¿De dónde vienen las arterias aferentes? De las arcuatas. ¿Y de dónde vienen las arcuatas? De las interlobulillares, ¿se acuerdan? ¿Y de dónde vienen las intralobulillares? De las interlobulillares. ¿Y de allí de dónde viene? Bueno, de donde sea, pero total que viene de las células renales, de las arterias renales, ¿verdad? Bueno, ya cuando tenemos todo eso, todo ese desmadrito, acuérdense que se van a ir metiendo, hasta tener esto de aquí, que son las arterias aferentes, ¿cierto? Aferentes porque entran sin dejar aquí toda esta
maraña sale por la zona deferente. Eso sí se entiende, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esto, lo que hacemos aquí es la filtración. ¿Cuánta orina se filtra al día? ¿Cuánta sangre se filtra más bien? Muy bien, hasta 180 litros, ¿verdad? Sí. Ok, entonces cuando entra por aquí, ¿qué va a pasar? Empieza a salir a la cápsula de Bowman y todo ese desmadrito que ya conocemos. ¿Qué es lo que pasa por aquí? Sodio, potasio, magnesio, cloro, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, primera cosa, el riñón filtra, ¿verdad? Sí. O sea que ya estaba aquí, el torrente sanguíneo ya iba adentro del torrente sanguíneo, lo sacó del torrente sanguíneo y aquí los vasos rectos, que están por aquí afuera, lo que hacen es que, ¿qué van a hacer? Reabsorber. Entonces es cuando el riñón dice, no, espérame, este todavía me sirve, este todavía me sirve, este todavía me sirve, y va haciendo su escogedera para lo que sí ya no le sirvió, se termina eliminando, ¿cierto? Entonces, mi riñón, en el túbulo contorneado proximal, tiene aquí algo que se conoce como los SGLT2. ¿Qué significa SGLT2? Significa sodio, glucosa, transportador, tipo 2. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Acuérdense que cuando vemos nosotros la transferencia o el paso de sustancias a través de una membrana, tenemos algo que se llama cotransporte y contratransporte, ¿cierto? El cotransporte es el que se hace en parejas, así, tal cual. ¿Qué pasa aquí entonces? Si mi SGLT2 dice, se mete, todos nosotros de manera natural tenemos estos activados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a sacar aquí sodio y cloro y glucosa, la glucosa y el sodio son amigas, ¿ok? Entonces, una no puede ir al baño sin la otra. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que el SGLT2 mete a la vasculatura al sodio y en automático también se va a meter la glucosa. ¿Sí queda claro? Al torrente sanguíneo. Si hace eso, entonces mi glucosa se vuelve a meter a la sangre. Todos nosotros tenemos este funcionamiento ahorita, ¿sí? Si es que no tienen diabetes. Cuando nosotros, el paciente está debutando con diabetes, en el momento que ya tiene estos niveles de glucosa tan altos, hay tanta glucosa aquí, pasando por estos puntos, que le es imposible a todos los SGLT2 que se encuentran en el túbulo contorneado proximal abastecer esa reentrada de glucosa. ¿Sí me doy a entender? De tal manera que se terminan apagando en un estado de diabetes, ¿ok? Sobre todo en una diabetes descontrolada. Entonces, ¿qué sucede? Que se apagan porque sí están metiendo glucosa, porque se regresa otra vez la glucosa al torrente sanguíneo. Aquí en esta parte se mete la glucosa, de tal manera que si yo me tomo la glucosa, aquí voy a tener 300, 500 de glucosa, naturalmente. Pero, ¿por qué? Si voy a orinar, ¿qué es lo que se explica aquí? ¿Cuáles son los 3 síntomas clínicos más importantes de la diabetes? Poliuria, polifagia y polidipsia. Entonces tenemos 3 cosas. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy rompiéndole la madre a mi riñón, por eso las personas con diabetes se pueden lastimar el riñón, porque lo que estoy haciendo es que se saturó tanto, entonces estoy, ¿qué cosa? Generando glucosuria. Se está yendo la glucosa que no logró reabsorber mi riñón. Punto número 1. No es cotransporte, entonces ¿quién se está yendo también? ¿Y quién se está yendo? Cloro. Entonces, sodio y cloro. Sal, ¿cierto? Sal, ¿qué más está jalando entonces? Agua. ¿Y entonces qué está pasando? Mi paciente está orinando un montón, por eso es polidipsia. El hecho de que yo estoy bajando un chingo, esto es en un estado patológico, todavía no le metemos los SGLT2.
Entonces estoy orinando un chingo de sal y estoy orinando un chingo de glucosa. Voy y me tomo una muestrita, más de 1000 de glucosa en la orina. Entonces se está valiendo mal, el paciente se está yendo a algo que se llama cetoacidosis diabética. ¿Sí queda claro? Esta es la diferencia que radica entre una cetoacidosis diabética y una, aquí lo iba a decir mal, perdón, una cetoacidosis diabética y una hiperglucemia con el estado hiperosmolar. ¿Sí queda claro? Este estado hiperosmolar no es lo mismo en una diabetes tipo 1 que en una diabetes tipo 2. Aquí lo que te está sucediendo en una diabetes tipo 2 te está dando una hiperglucemia en estado hiperosmolar. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es que estás sacando un montón de glucosa. Y el hecho de que saques glucosa, como ya les expliqué, sacas cloro, sacas sodio, sacas sal y estás eliminando líquidos. Si yo empiezo a eliminar líquidos, ¿qué está pasando? Me estoy deshidratando. Y si me deshidrato, me da sed. Por lo tanto, me vuelvo a meter más agua, ¿cierto? Entonces el paciente tiene agua, que está tomando mucha sed, ¿cierto? Mucha agua, mucha agua, mucha agua. Tiene sed y al mismo tiempo la está orinando, lo que te va a dar ese estado hiperosmolar. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Aparte se viene con el hambre, ¿cierto? Que les dije que era la polifagia. ¿Qué está pasando con el hambre? En mi célula, que son las casitas, ¿se acuerdan? La glucosa no está entrando, por lo tanto está detectando mi cuerpo que no tengo glucosa. Por eso se manda más comida, más hambre, para que tú comas más glucosa, para que se meta esa glucosa, más la glucosa que ya está haciendo el hígado, ¿qué está haciendo? Mandando también su propia glucosa, dándote tantitos cuerpos cetónicos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la glucosuria siempre se va a manifestar con cuerpos cetónicos y cetonas. ¿Por qué? Porque estás teniendo un desmadre todo roto. ¿Sí queda claro? Esto es en un estado hiperosmolar y en una descontrol de la diabetes. ¿Sí queda claro? Para que no suceda eso, le metes un glucosúrico. ¿Cómo? Por ejemplo aquí, al SGLT2, otra vez, que ponemos una I de inhibidor. Entonces tenemos inhibidores del SGLT2, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los inhibidores del SGLT2? Tenemos un chorro, canaglifosina, epaglifosina, dapaglifosina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen esos medicamentos? Esos medicamentos apagan de manera ya ordenada, van a apagar a los SGLT2. ¿Sí queda claro? Para hacer el mismo funcionamiento. Fíjense muy bien, es cardioprotector, ya lo había comentado, creo. El hecho de que sea un cardioprotector nos está indicando que se está rompiendo esta partecita de aquí y entonces lo que hace es que estamos haciendo esto que ya les expliqué. Entonces, como forma bien controlada, elimino glucosa, elimino sodio, cloro, se hace sal, elimino agua. Entonces, ¿qué hago? Mejoro la hipovolemia, mejoro la precarga. Mi corazón no se va a cansar tanto de empujar sangre y entonces cardioprotejo. ¿Sí queda claro? Entonces, aparte de ser cardioprotector, bajar de glucosa al paciente, también te bajan los triglicéridos por las mismas razones que estoy mejorando toda esta filtración, mejorando la presión, y por ende, todo esto que les estoy diciendo, también lo que va a hacer es que te va a mejorar, ¿cómo se va a decir? La glucosa, y por último te baja de peso. ¿Por qué? Porque mejoras la tasa de filtración glomerular. Y el hecho de que mi riñón esté haciendo esto de manera normal y bien hecha y bien funcional, lo que me está haciendo es que también estoy quemando calorías, ¿vale? Entonces, de pasada quemo calorías porque mi riñón está trabaja y trabaja de manera adecuada y también empiezo a bajar calorías. ¿Sí queda claro? Entonces, te baja de peso, te baja de triglicéridos, te baja de toda esta cuestión y pues obviamente tienes a un paciente bien cardioprotegido. ¿Dudas o preguntas de esto? Ya tenemos todos los mecanismos de acción habidos y por haber. El último y el más cabrón de todos, el que a nadie le gusta usar, escuchen lo que digo, a nadie le gusta usar la insulina, ¿cierto? ¿La insulina qué es? Pues nomás te pones llaves porque ya no tienes llaves. Sí, eso es más fácil. Tenemos diferentes tipos de llaves. Llaves que son de acción rápida, de acción lenta, ¿sí? De acción prolongada. Bueno, eso inclusive lo podemos ver en otra clase porque es un tema completamente aparte de eso, ¿sí? Pero ¿qué me importa de saber esto? Resulta que ¿por qué no quiero darle insulina al paciente en una primera instancia? Esto es bien importante. Te tienes que acabar, sí o sí, esto por el mecanismo de retroalimentación, te tienes que acabar sí o sí
la presencia de exprimir lo más que se pueda tus células beta-pancreáticas. Por lo tanto, tengo que primero estimular la secreción de insulina lo que más pueda. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Yo tengo niveles de glucosa aquí, ¿sí? Imagínense, 120, ¿no? Entonces, estoy tomando a mi paciente, estoy mejorando la secreción de insulina y estoy bajando los niveles de glucosa. ¿Sí me doy a entender, verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Forzando mi páncreas que sí trabaje, ofreciéndoles bonos de empleados, bonos de trabajadores a los trabajadores, dándoles regalitos, les regalo una taza, ¿sí me explico? Les doy mejor comida en el comedor, los mantengo más felices a todos. Entonces, se están quedando ahí. Un paciente bien tratado puede tomar metformina y y empaglifosina, por decirlo de alguna manera, mucho tiempo, ¿sí? Y puede durar 10 años, 15 años así y no pasa nada, siempre y cuando se haya cuidado el paciente. Entonces, no sé si han escuchado ese mito que dice que los pacientes le tienen miedo a la insulina. ¿Han escuchado eso? Yo no me voy a poner insulina porque se quedó ciego mi cuñado y yo no quiero. O a mi mamá le cortaron una pierna y la neta yo no quiero hacer eso. ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado ese término? ¿Que le tienen miedo a la insulina? ¿Por qué la gente le tiene miedo a la insulina? Porque se sienten mal. Que se quedan ciegos por las inyecciones, ¿qué más? ¿Pero por qué? ¿Por qué es eso? Porque un error te mata, se suicida. Se suicida. O sea, sí, o sea, una sobredosis de insulina. Te puede matar, ¿ok? ¿Qué más? Es importante, porque yo una vez les salvé la vida a un alumno, así como estamos aquí en este mismo salón. Llegaron tarde unas alumnas y les dije de payasada, no, ya no van a entrar. Y dice, no, doctor, es que se está desmayando ese muchacho de allá. Y ya me asomo así a ver, y aquí afuera en el jardín. Y volteo, veo, y había un güey con bata, así como maestro con bata, doctor, así con bata, agarrándose la cabeza y haciéndole así, y todos llorando. Y el otro güey así desmayado, y dije, no, que está pasando algo, déjenme ver si puedo hacer algo. Sí, el vato, que era diabético tipo 1, un alumno, así como ustedes, que se quiso inducir una hipoglucemia para sentirse mal, para no entrar a un examen. Entonces se inyecta insulina, se mete 15 unidades de insulina, se le baja la glucosa, se desmaya, le saca un pedote a todos nosotros porque traía 15 de glucosa, así nada más. Por suerte iba pasando una enfermera de estudiante que traía un glucómetro, yo no sé por qué, pero lo traía. Lo tomamos ahí, ¿qué hicimos? Lo cargué en los hombros, venimos corriendo aquí cuando yo estaba en el doctorado, aquí arriba estaba nuestro laboratorio. Agarré lo tiramos así en una mesita y lo canalizamos con una solución glucosada y de repente nomás hizo y ya estaba todo así con esfínteres vacíos, se cagó, se mió, todo, hizo todo, porque ya no tardaba en caer en paro, ¿saben? Entonces, si es cierto eso, se le fue la mano y obviamente se fue, lo logró, lo logró. Sí. Entonces, bueno, sí, se sentó y dijo, ya fue, cállate, casi lo mató. Sí, exacto. Bueno, entonces sí también, pero algo muy importante que quiero que entiendan de esto, es que la gente le tiene miedo por lo que ha visto y creen que la insulina es mala, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Es eso. Lo que les estoy diciendo es que un paciente siempre te tienes que acabar todos los medicamentos que están exprimiendo a la célula beta-pancreática. Entonces, si tú tienes prediabetes, puedes usar la metformina y ahí estar mucho tiempo. Mi mamá tenía aproximadamente unos 18 años con metformina siendo prediabética y manteniéndose en niveles normales y no pasa nada, ¿sí? Mientras que hasta una tía, una hermana de ella ya se infartó y la recanalizaron y un montón de cosas, ¿no? Entonces te evitas todos esos padecimientos a la larga, naturalmente. Pero ¿qué quiero entender? Esa tía es un desmadrito, porque ella empezó con metformina y la hacía bien, a veces se la tomaba, a veces no, y entonces empiezas a leer en tu paciente que es un desmadrito. Cuando la metformina ya no le hace, le metes entonces GLP-1, ya no le hace, entonces le metes DPP-4, ya no le hace, ¿por qué? Porque se los estás tomando mal, y las glucosas siguen subiendo y te estás destruyendo a las células beta-pancreáticas. Entonces ahorita les voy a enseñar un cuadrito muy importante. Ese cuadrito te dice que entonces uses insulina hasta el final. Por ese mismo motivo que comenta Dayan, es importante entender que el paciente cuando ya llegó a la insulina
todo el récord que tenía atrás de usar insulina era un desmadrito ese paciente. Le gustaba echarle vino, le gustaba no hacer ejercicio, aumentar de peso, ¿sí me doy a entender? Lo que lo llevó a una diabetes descontrolada. Muchos pacientes me pasa que llevan su tratamiento con moringa, con sus cosas, magnesios y no sé qué tantos que se avientan y creen que están bien, hasta que ya no aguantan, ya traen el daño renal, ya traen el problema vascular y cuando empiezan con su insulina es hora de cortarles los pies. ¿Sí queda claro? Entonces es el punto donde ya la gente relaciona el no, a mi hermana le pusieron eso y la terminaron cortando un dedo del pie y ahí es donde te empiezan a decir esas cosas. ¿Sí me doy a entender? Entonces por eso se deja hasta el final este tratamiento de insulina. Ok, ¿listo? ¿Preguntas aquí hasta aquí? Vale. ¿Por qué la cocaína es hipoglucemiante? ¿La cocaína? La cocaína, ¿por qué es hipoglucemiante? Vale, pregunte cómo sabes. Porque aumentas la secreción de insulina. Como la sobreestimulas, ¿qué haces? Con la insulina, fíjate, esta sería la secuencia. Con la insulina, cuando tú hueles una mesa, sí, o sea, que te pones a oler mejor, después de oler la mesa, viene una descarga de adrenalina, ¿cierto? Esa adrenalina lo que va a hacer es estimular el páncreas, y el páncreas lo que va a hacer es una estimulación de insulina, y eso te puede dar hipoglucemia. ¿Sabes? Por eso se te baja el dedo después de oler. Si se fijan aquí, algo muy importante es cómo se trataba la diabetes. Antes el gol estándar del tratamiento era la metformina, ¿sale? Ya no, ya se quitó eso. Ahorita vamos a ver la comparación entre esto y lo que pasó ayer, casi, ¿no? O sea, en este año. Fíjense acá, primero esta línea de acá, que te dice cambios en el estilo de vida y la metformina. First line therapy is metformin, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la línea de aquí arriba te dice que abarques todo de metformina, no le dejes de dar metformina al paciente y luego se subdivide, ¿sí? ¿Qué está sucediendo aquí? Y aquí viene tu pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Se subclasificaba. Esta me gustaba mucho porque era muy factible en entender qué pasaba con cada una de estas. Vean, por ejemplo, si tienes un indicador de un alto riesgo o una enfermedad estable, les digo, si tienen indicadores de un alto riesgo o una enfermedad establecida, una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, una enfermedad renal o una falla cardíaca, todas estas abarcan estos tres rubros. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué te dicen? Ok, considerar independientemente aquí a la A1C, ¿se fijan? A la hemoglobina glucosilada. Y se va a individualizar el target a 1C con el uso de metformina. Ahorita vamos a ver lo que me estoy refiriendo. Si tu paciente tenía un riesgo cardiovascular ateromatoso o indicadores de tener alto riesgo de esto, entonces tenías todo este tipo de enfermedades que si era mayor de 55 años, que tuviera una enfermedad carotidia, una coronaria, lo que sea, entonces empezabas así. Fíjense, primero GLP-1 con una prueba benéfica en el tratamiento o en la protección cardiovascular, entonces era el 11-PIC, ¿se fijan? O, aquí te dicen, y o SGLT2 con un beneficio aprobado para protección cardiovascular. ¿Quién? Carnatifosina, ¿sale? Empaglifosina, de mis favoritos es empaglifosina, 12.5 miligramos cada 24 horas, por ejemplo. Y luego es y o estos dos. Y te dicen, si la hemoglobina glucosilada se encuentra por arriba del target, ¿sí? Que debería de ser abajo de 6.5, si esto se mantiene arriba, entonces le sumas algo más. Por ejemplo, le puedes dar ahora sí tiazolidinedionas, pero si te fijas, hasta el final, ¿cierto? Le puedes dejar inhibidores de DPP4 o le puedes dar los GLP-1 o así como tal, ¿se fijan? Nos vamos bajando hasta que dice insulina basal o sulfonilureas. Te las dejaban hasta el final. ¿Te fijas? Esto no te interesa tanto, te interesa más meterle acá al paciente. También te dicen, si el paciente tiene falla cardíaca y te dicen que la fracción de eyección está por debajo del 45, o sea que está una fracción de eyección muy disminuida, te dicen que le das ese GLT2 que tiene un beneficio para proteger esto que es la empaglifosina. De todos, la empaglifosina es la mejor. ¿Se fijan? Luego, otra vez, si el paciente o el problema es el riñón, entonces le vas a ver, dependiendo de la albuminuria,
ya ajustas el tratamiento con SGLT2, o ya al final de cuentas, ¿verdad? Con un GLP-1, ¿se fijan? Y así sucesivamente. Y hasta que llegamos a la parte de abajo, otra vez lo mismo. Si el paciente tiene todo este cagadero, GLP-1, o le vas a dar aquí SGLT2 y hasta ahí, ¿se fijan? Ahora, ¿qué pasaba? Si el paciente solamente está con la glucosa alta, podemos empezar a jugar con estas combinaciones. Era lo que te decía, DPP4, GLP-1, SGLT2 y hasta el final tiazolidinediona. ¿Ok? Estos son los inhibidores de las PPRs, pero eso es otra cosa que casi no se usa, ya prácticamente. Entonces, ¿qué te decía? Si la hemoglobina glucosilada está con estas de las que empezaste tú, entonces ya le vas a dar este o este, y así sucesivamente, hasta que encontramos otra vez hasta mero abajo de la cadena sulfonilureas, porque son hipoglucemiantes. Entonces, unas hipoglucemias por debajo de 70 te dan madrazos al corazón directamente y no quieres esos problemas cardíacos. ¿Sí queda claro? Si te dice que el problema es esto, pero que el paciente lo quieres bajar de peso, entonces seguías esta línea y decías GLP-1 o SGLT2 o las dos. Y ya si no, lo invertías a ver cuál era. Si dabas SGLT2, las GLP-1. Si das GLP-1, las SGLT2. ¿Se fijan? Entonces ya de aquí podíamos mantenernos. Y otra vez, desde aquí hasta abajo, tiazolidinedionas y sulfonilureas. Porque los efectos secundarios de estas dos es subirte de peso. Entonces no costea. Igual la insulina. La insulina te sube de peso. Entonces, si no está indicado para este tipo de pacientes. Y si te fijas, una cosa en la que se tentaban el corazón en estos días, en 2021, te decían, si eres pobre, ¿sí? Prácticamente, entonces toma metformina, tiazolidinedionas y sulfonilureas. Y ya, si no lo invertías otra vez, y si no, pues ya considerabas insulina basal. ¿Se fijan? Entonces era hasta el final, pero tú vas al IMSS, 2024, eso es 2021, 2024 y te siguen dando metformina, así juntos, ¿sale? Entonces por eso sabemos que somos un país pobre. Sí hay quienes en el IMSS te dan canaglifosina o paglifosina, sí hay para darte, pero no se lo dan a toda la población, ¿sale? Esa es una realidad también. ¿Se fijan entonces cómo se diferencia entre esto y esto? El chiste es de que si se fijan, acá cambios de vida saludables, educación, control y determinantes sociales de la salud. ¿Dónde está la metformina? Ya se fue. Bye, metformina, gracias por participar. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué está sucediendo? Ya vamos a encontrar otras cosas como el GLP-1 y el SGLT2 como principales jugadores de todo esto. Y la metformina, sí está chido y todo, pero lo vamos a dejar para pacientes con prediabetes. ¿Se fijan? Entonces son esos cambiecitos que van a ir viendo, que esto lo vamos a analizar de todas formas en terapéutica farmacológica, pero para que se den cuenta que cambia todo, ¿sale? Ya no hay costo-beneficio, ya no más hay obesidad, ya hay peso, ya no más hay que enfocarnos en los diferentes tipos de tratamiento que sí corresponden a este tipo de patologías, ¿sale? Y con esto terminamos la clase del día de hoy. ¿Qué aplaudes? ¿Qué aplaudes?